Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Voy a hablar acerca de algunas de las interpretaciones que las personas tienen acerca de qué es la bestia de Apocalipsis 13. He hecho la pregunta en Google y quiero leer algunas de esas interpretaciones. Antes de leer esos artículos, sé que algunas personas saben que las bestias del Apocalipsis 13 están conectadas de alguna manera con Daniel. En particular cuando Daniel le dice a Nabucodonosor que él era la cabeza, y de allí algunas personas asumen que es un sistema de gobierno que es muy antiguo y que siempre, de una manera oculta, controla eventos mayores en el mundo. Es más, muchos afirman que no los gobernantes o presidentes controlan el mundo, pero que es un círculo secreto de familias o personas adineradas, las cuales confabulan y deciden qué eventos van a suceder o no a través del planeta. Y de esa manera controla la población para lograr ciertos objetivos. Un ejemplo de esta idea sería el coronavirus, el cual es un virus que llegó a matar a muchas personas y es un virus real, pero que fue fabricado con el propósito de infectar personas y que se expandiera por el planeta y de esa manera causar temor, caos y otras cosas con el objetivo de poder pasar ciertas leyes o a condicionar a las personas, todo en preparación a un nuevo orden mundial que viene. ¿Quién decide qué presidente gana? ¿O qué nación va a ganar la Copa Mundial de Fútbol? ¿O qué cantante va a subir a la fama? Y bueno, muchas personas argumentan que esas sociedades secretas controlan eventos mayores del mundo y por eso dicen que eso es la representación de la bestia. Y bueno, en los dos últimos minutos prácticamente ya expliqué un punto de vista que he escuchado y que parece muy común entre muchas personas. En este video voy a hablar un resumen ciertas interpretaciones o posiciones populares que nosotros afirmamos que son erróneas concerniente a la interpretación de la bestia de Apocalipsis. Y claro, como la moneda tiene dos caras, otros van a decir, bueno, pero nosotros, nuestro grupo tal vez es el que está equivocado y uno de esos otros grupos puede que esté correcto. Y en estos casos es bueno ver diferentes interpretaciones una al lado de la otra, porque así se hace más fácil para poder comparar. Y con eso dicho, regreso a la primera interpretación. En sumadas cuentas, la bestia es un sistema de sociedades secretas quienes deciden qué presidente o monarca o dictador termina en cierto país. Además, los presidentes en sí están regidos por esas sociedades secretas para hacer lo que ellos les digan. Hay personas que argumentan que Putin no puede parar la guerra porque a él le dicen que tiene que continuar la guerra. Y estoy hablando de la guerra con Rusia y Ucrania. Ahora, ese grupo de personas creen que hacia el final, un hombre macabro que viene de esas sociedades se convertirá en el hombre de pecado y va a hacer que todo el mundo le adore. Es más, ellos también hablan de que hay un falso profeta que va a promover el falso culto y que al final va a someter a todo el mundo. Algunas de las cosas que mencioné suenan similar, al menos en ciertos puntos, a lo que enseñamos dentro de la Iglesia de Dios. Eso no quiere decir que las enseñanzas son iguales. En lo personal, eso me sorprendió porque, pues, hace unos 20 años atrás era difícil conseguir ese tipo de información. Y precisamente hago referencia al punto que ellos están muy claros que son dos personajes y que llaman al hombre de pecado a la primera bestia de Apocalipsis, lo cual en eso están correctos. Y a la segunda bestia lo llaman el falso profeta que promete adoración hacia la primera bestia. Pero gracias al Internet, pues muchas ideas se difunden. Es que por lo general las personas aprenden un poquito de cosas aquí y allá y van construyendo. Ahora, con las iglesias de Dios sabemos que ese no es el caso porque lo podemos probar con todos los artículos que hacemos referencia de los años
50, 60 y 70, donde las ideas son las mismas. La única diferencia es que hay más nitidez en ciertos detalles proféticos. Ahora quiero leer otra interpretación de la bestia de Apocalipsis 13. Y dice, profecía bíblica es un tema requerido por la cristianidad y los temas apocalípticos son los que más dificultad generan en cuanto a su interpretación. El propósito de este estudio es identificar y escribir las bestias de Apocalipsis 13. La metodología del estudio toma como base los principios de interpretación histórica y como proceso de trabajo toma en cuenta el análisis exegético, gramatical y teológico. En sumadas cuentas, quien escribió esto parece que es un erudito de esos que les gusta estudiar la Biblia. Continúo. Se ha llegado a la conclusión de que el Apocalipsis 13 se identifica a la primera bestia como la representación del papado y la segunda bestia es la forma simbólica de Estados Unidos. Ahora, el documento es de una universidad peruana, pero cuando leí eso, lo que me vino a la mente fueron los adventistas del séptimo día. Si a alguien que yo sepa que se le puede dar crédito a través de la historia de esta idea que acabo de leer, está en los documentos escritos que esa iglesia ha hecho circular por más de 100 años. Y bueno, aquí hago resumen. Opción uno es que la bestia es una sociedad secreta que toma decisiones en eventos mayores en cuestión de la política, negocios y cosas así. Y que al final la bestia va a ser representado por un dictador que va a ser acompañado con un falso profeta. En segunda opción tenemos la interpretación adventista, donde argumentan que la primera bestia del capítulo 13, esa representa un poder establecido como el papado, y la segunda bestia es a menudo interpretada como los Estados Unidos. Ahora, continúo y para mi sorpresa, los testigos, ellos tienen muy definido su capítulo 13 de Apocalipsis. Y el resumen es tan práctico que solamente voy a leer la respuesta que da la Biblia. La bestia salvaje de 7 cabezas que se menciona en Apocalipsis 13 representa el sistema político mundial. Sabemos que es una entidad política puesto que tiene poder, trono y gran autoridad. Es referencia al verso 2. No es el gobierno de un solo país, pues se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Es verso 7. Es una combinación de las 4 bestias descritas en la profecía de Daniel 7, versos 2 al 8, y lista las cualidades de estas bestias de Daniel 7, versos 17 al 23. El todo es que, de todo modo, que la bestia de 7 cabezas del capítulo 13 de Apocalipsis representa un sistema político compuesto por más de un gobierno. Él asciende del mar, es decir, de una sociedad humana inestable y turbulenta. También listan, la Biblia habla del nombre o número de la bestia 666. Por eso indica que es una entidad humana y no es un espíritu ni un demonio. Aunque los gobiernos de este mundo estén divididos en muchos aspectos, los une el afán de conservar su autoridad en vez de someterse al reino de Dios. En la guerra de Armagedón, estos gobiernos unirán sus fuerzas contra los ejércitos celestiales comandados por Jesucristo, pero al final serán destruidos por completo. ¿Qué puede ayudarnos a entender lo que representan las 7 cabezas y los 10 cuernos? El mismo capítulo 13 habla de la imagen de la bestia salvaje. Se dice que esa imagen es de color escarlata y que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante el libro explica que las cabezas, como los cuernos de la imagen escarlata, representan reyes o gobiernos. Asimismo, las 7 cabezas de la bestia Apocalipsis 13:1 representan 7 grandes potencias políticas que han surgido a través de la historia y que han perseguido ferozmente al pueblo de Dios. Dichas potencias son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia
Roma y la formada por Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Y por qué tiene 10 cuernos la bestia? Pues bien, en la Biblia hay números que tienen un valor simbólico. El 10, por ejemplo, representa la totalidad. Si concluimos que los 10 cuernos representan todos los gobiernos soberanos, grandes o pequeños, el hecho de que cada cuerno tenga una diadema o corona indica que todos esos gobiernos ejercen su poder al mismo tiempo que la potencia mundial dominante de su época. Bueno, una vez más, nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación, pero es su punto de vista. Obviamente, para tratar y tomar tiempo de entender el por qué ellos llegan a estas conclusiones, haría el video extremadamente largo. Y el objetivo es familiarizar al televidente con otras ideas. Y les recuerdo que de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, nosotros tenemos el derecho de examinar todas las cosas. Es más, en Hechos capítulo 17, verso 11, a esos nobles que se mencionan ahí, a ellos les comentaron algo, ellos fueron, chequearon las escrituras y hasta que no escudriñaron, no quedaron satisfechos. Así que nosotros tenemos la autoridad para hacer eso en nuestra vida personal. Pero bueno, hablaba del punto de vista que sostienen los testigos. Y tomo un momento para resumirlas diciendo que las 7 cabezas representan el sistema político mundial compuesto de muchas naciones y que ellas en particular han sido las potencias mundiales, como en un tiempo fue Egipto, después Asiria, después Babilonia, seguido por Macedonia, después Grecia, le siguieron los romanos y finalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Y que los 10 cuernos representan todas las otras naciones que también se rigen independientemente, al mismo tiempo que la potencia del momento está activa. Y bueno, interpretaciones hay muchas. Me he enfocado en las de ciertos grupos que son bien conocidos. Así que con eso dicho, quiero leer lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llaman ellos, lo que ellos dicen concerniente al asunto. En el Apocalipsis 13, Juan describe simbólicamente la continuación de su visión de la batalla entre el bien y el mal. En este capítulo se simboliza la maldad que fomenta Satanás en la tierra como una bestia poderosa que ataca todo lo que el reino de Dios representa y procura hacer valer sus caminos con amenazas y violencia. La bestia también representa los esfuerzos que despliega Satanás ante la segunda venida de Cristo al decir que el herir la bestia no la detiene. En otras palabras, aun cuando se detenga un esfuerzo de Satanás, él continuará otros o da comienzo a otros nuevos. Muchas personas han intentado explicar el significado del número de la bestia. Los profetas de la actualidad no han dado interpretación sobre este pasaje de la Escritura y los miembros deben guardarse de enseñar o fomentar teorías de los hombres que no concuerdan con la doctrina de la Iglesia y que sus profetas no enseñan. A este punto, de una manera sencilla, he leído 4 diferentes puntos de vista concerniente a la bestia de Apocalipsis que son populares entre diferentes grupos. Así que voy a seguir el mismo formato concerniente a lo que enseñamos en la continuación de la Iglesia de Dios. Después leeré Revelación capítulo 13, verso por verso, explicando nuestro entendimiento. Y leo, la primera bestia simbólica representa al Imperio Romano y enumera en algunos de sus eventos históricos junto con algunos eventos futuros, pero en parte también describe a su líder final, el mismo hombre que es llamado el hombre de pecado en Tesalonicenses, y pedirá adoración a todo el mundo. La segunda bestia representa la iglesia de Roma que dirige las últimas 7 cabezas de la primera bestia. Quiero notar que solo 6 de las últimas 7 cabezas han surgido y estamos esperando la última. Continúo, pero también describe al último falso profeta que también es el anticristo.
Y hago pausa aquí en caso de que no hayas procesado aún esa frasecita. Falso profeta es el mismo anticristo. Y es que así como Jesucristo vino a promover la adoración del Padre, ese futuro anticristo tampoco va a buscar su propia adoración, va a dirigirla hacia al que se va a pasar por Dios. Claramente, cualquiera de estas 5 ideas que he presentado, todas son diferentes. Y estoy seguro de que hay muchas variaciones. A continuación, voy a analizar verso por verso Apocalipsis capítulo 13. Y mientras que hago eso, haré referencias a las otras ideas que he presentado. Pero antes que nada les quiero recordar que en Apocalipsis capítulo 1 habla de una revelación que le fue dada a Jesucristo y el cual utilizó un ángel para entregársela a su siervo Juan. Y Juan vivió en el primer centenario, durante el periodo del cuarto reino mencionado en Daniel 7:23. Cuando Daniel recibió sus visiones, las últimas 3 bestias él no las pudo ver porque eran futuras. Pero Juan, en su tiempo, él lo que estaba viendo era una bestia presente. Y él no dice en qué mar está parado. Y he dicho en el pasado que la Biblia asume en varias ocasiones que el lector está o conoce la cultura o diferentes historias que van relacionadas con el asunto. En Josué 9, verso 1, Ezequiel 47, verso 5 y Josué 23, 4, allí también se menciona el mar grande y se asume que el lector sabe que se trata del Mediterráneo. Y de ese mismo mar salieron las otras 3 bestias. Esto por sí solo automáticamente descalifica a los Estados Unidos como una de las bestias. El verso también nos dice que tiene 10 cuernos y los 10 cuernos son 10 reinados. Daniel describió esta misma bestia en el capítulo 7 y predijo que estos primeros 3 reinos serían removidos antes de que apareciese el reino pequeño. Y de acuerdo a Daniel 7:8, ese pequeño reino tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Por otra parte, Apocalipsis 17 muestra esta misma bestia con todas sus 7 cabezas, pero montada por una mujer que es ramera. Recuerden que la verdadera iglesia es representada por una mujer piadosa. Por lo tanto, la falsa iglesia es representada por una ramera. Por tanto, la bestia de Apocalipsis 13, las 7 cabezas son montadas por una mujer, al igual que los últimos 7 cuernos son influenciados por el mismo pequeño reino. En el verso 2, hablando de el Imperio Romano en general, lo describe como poseedor de todas las características de los reinos anteriores. El verso 3 habla de una herida mortal y eso sucedió en el año 476 con la caída del Imperio Romano. 3 pueblos o reinados trataron de retomar ese poder, los vándalos, los herulos y los ostrogodos, pero esos 3 cuernos fallaron. Hasta que se levantó la primera cabeza y se le llamó la Resurrección Imperial en 554. Los verdaderos primeros cristianos fueron perseguidos, pero en el sexto siglo, bajo la restauración imperial, el cristianismo es bienvenido y se vuelve la religión oficial del imperio. Pero claro, no era la misma fe verdadera, ya que el cristianismo que aceptaron era un tipo de cristianismo que no tenía problemas quebrantando los mandamientos de Dios, ni tampoco guardaba las fiestas del Señor. Y aceptan inclusive el gobierno eclesiástico, que es una imagen del gobierno del Imperio Romano. La cabeza llamada la restauración imperial finalmente cae y después llega otra segunda cabeza llamada el reino franco. Eso es por allá en el año 800. Después es reemplazado por el Sacro Imperio Romano. Eso es en 962. Obviamente cae y después lo tratan de revivir bajo la dinastía de los Habsburgos, que es la cabeza en Austria, y
Eso fue en 1520. Obviamente esa también iba a fallar, pero la esperanza queda ahí. Por eso Napoleón en 1805 él lo renombró el Reino de Napoleón, pero el objetivo era siempre restablecer el reino del Imperio Romano. Pero él también falla en 1814, duró poco tiempo. Y desde allí ese sueño se desvaneció. Si viajamos hoy en día a Europa y le decimos a ellos que nosotros creemos que el Imperio Romano va a resurgir, cualquiera de esas naciones no va a estar de acuerdo, porque ese sentimiento, esa pasión ya no existe. Si hay algo, es mucha división dentro de ellos, pero bueno, el presidente Trump se está encargando de unirlos. Ahora, el año 1814 es curioso porque ahí es cuando se cumple 1260 años comenzando del año 544, que es cuando la herida mortal fue sanada. Y si miras el final del verso 5, los 42 meses, y que bueno, cada mes es de 30 días, cuando multiplicado da exactamente 1260 días. Y no voy en el verso, pero la escritura es bien clara que para Dios un día es como un año y un año como un día. Así que la escritura ya había predecido que después de haberse recuperado de la herida mortal, iba a reinar por ese periodo de tiempo. En el verso 4 habla de adoración a la bestia y bueno, eso ha sucedido históricamente en parte porque al Imperio Romano se le respetaba y es que en su tiempo nadie podía luchar contra ellos. Pero el cumplimiento final y total o completo va a ser cuando en la séptima resurrección del Imperio Romano 100% va a someter a todo el mundo y va a haber un momento en que todos en el planeta van a decir quién como la bestia y quién podrá luchar con ella. Hacia el final también será destruida, pero antes que eso, ese verso se tiene que cumplir. En el verso 5, los emperadores, ellos pedían adoración. Y el emperador final, que también se le va a llamar la bestia, porque él es el rey, él se va a atrever a todo lo que ningún otro se atrevió a hacer. Y eso ocurre el verso 6 y el verso 7. Bueno, el imperio en el pasado sabemos que persiguió a los cristianos verdaderos. Hoy en día no hay persecución, pero pues la persecución va a volver. Y entonces es cuando el verso 7 se cumplirá en su totalidad, al incluir que es cuando ese imperio va a regir toda la tierra. Antes de hablar de la siguiente bestia, quiero recordarles que solo enumeré 5 cabezas. Y hago hincapié por un momento en Apocalipsis 17, verso 10. Y aquí están describiendo las 7 cabezas, pero se describe es el sexto, el cual de ese dice, uno es y el otro aún no ha venido. Esto está hablando de cuando Garibaldi trató de reunificar Italia con otra vez el mismo objetivo, tratar de resurrecer el Imperio Romano. Y eso sucedió entre los años 1870 y 1945. Y aquí subrayo el uno es porque pues eso ya sucedió en el pasado, o sea que sería uno fue, al menos para hoy en día nosotros. Pero a quien fue descifrado este misterio, en un momento en su vida, esto era una realidad. Con esto dicho, le muestro esta portada fea, porque esto es de 1934. Pero es la imagen de portada de la revista La Pura Verdad, en 1934, en agosto. Y Herbert W. Armstrong está hablando de quién es la bestia. Y voy a leerles 2 párrafos de la página 6. Noten el presente tiempo. 5 han caído y uno es y uno está a punto de venir. Revelación 17:10. Los 5 que han caído cayeron durante los 1200 años que se le dio poder al papado de la bestia sanada continuar. El cual que se presenta ahora es el reino de Garibaldi. Pero en ninguna manera
es el antiguo imperio romano. Este es el estado del noveno cuerno o la sexta cabeza. Juan habla de la bestia que fue y que no lo es, pero que lo es. Él va a levantarse una vez más desde abajo. Aquí Herbert W. Armstrong ya estaba diciendo que Garibaldi iba a caer. Continúa en el siguiente párrafo. En el décimo cuerno, simbolizado por la séptima cabeza y sus 10 cuernos en el capítulo 17, eso aún no ha sucedido, pero va a suceder así como lo dice el capítulo 17. Ese será un resurgimiento de la bestia del imperio romano, el cual se levantará del abismo y se conocerá como los Estados Unidos de Europa. Ahora pasa a mostrar esta tabla que estaba incluida en ese libro, o sea que parece que Herbert W. Armstrong lo utilizaba desde el principio y es donde resume todas las bestias de Daniel y en Apocalipsis y es fácil para correlacionarlas. En cuestión del sexto cuerno, que la palabra en inglés es con H, horns, y la palabra cabeza, que empieza con H también, ellos son circular a la derecha, pues están encabezados por Garibaldi y dice desde 1870 hasta now, que significa ahora en inglés. Regreso a Apocalipsis 17, verso 10. Cuando ellos en esos días leían, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Esto nadie lo podía descifrar antes o después. No sé si fue alguien en la congregación o Herbert W. Armstrong el que recibió la revelación. Pero sea él o ese grupo, fue quien Dios utilizó como instrumento para que nosotros hoy en día podamos conocer estas cosas. Esto a mí me parece fascinante porque fuera de las iglesias de Dios a todos los otros grupos, este verso les parece como un trabalenguas, o sea, un enigma que no se puede descifrar. Pero la iglesia lo entiende. Y lo más curioso es que lo entendió cuando era el momento correcto. Cuando Dios escribió esto para la iglesia, lo hizo pensando en la iglesia y no en los otros grupos como los adventistas o los mormones o los testigos o cualquier otro grupo, y ellos todavía no lo han podido entender. Y no importa qué técnica ellos utilicen, de todas maneras, nunca les va a funcionar porque esa es la única interpretación correcta. Ahora brinco al verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Como se menciona una bestia, sabemos que está hablando de un reino. Y aunque tiene cuernos semejantes a los de un cordero, su naturaleza o verdadera característica es que habla como un dragón. Y Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo a Juan 1:29, Cordero es simbolismo de Cristo, pero de acuerdo a Apocalipsis 12:9 o 20, verso 2, dragón es simbolismo por diablo. Y aquí, esto es lo bello de esta parte, que no tenemos que sentarnos a imaginarnos o a espiritualizar nada, sencillamente agarramos los símbolos que la misma Biblia nos da y nos da su interpretación. Y estamos buscando por un reino o gobierno disfrazado de Cristo o del reino de Dios, pero que en realidad es el gobierno de Satanás. Satanás, él engaña y ha engañado a todo el planeta y promueve a una iglesia que la hace ver como santa, pero en sí es un sistema de iglesias. Y es más, el mensaje que ellos dan suena muy bonito y hablan de paz y cooperación y otras cosas positivas. Pero si se les pregunta el por qué no hablan de la ley de Dios y por qué no la enseñan como una prioridad o requisito mínimo, ya eso hasta algunos es para contención de argumento. Pero bueno, al fin y al cabo, pues no tienen el verdadero Jesucristo o siguen al verdadero Jesucristo. Los versos 12, 13 y 14, creo que estos son bien conocidos por mucha gente.
Irónicamente, la gran mayoría van a quedar engañados porque lo que acabé de hablar hace un momento es clave para no caer en este engaño. Y es que el hablar de paz, de armonía, de buena ética, el orar y sacrificar ante Dios, todo eso es muy bonito y parece pues muy noble. Y es muy noble, pero no tiene valor si no tiene el amor de Dios. Y por unos segundos me salgo fuera de tema, ya que puedo argumentar que hay diferentes tipos de amor. Y hay personas que confunden el amor de Dios con emociones o con estados de mente. Y prefieren eso al aceptar que no es posible divorciar el amor de Dios y la ley de Dios. El que no tiene la ley de Dios no tiene el amor de Dios. Y es que sean buenas intenciones o sacrificios indeseados no son las cosas que Dios quiere de nosotros. Por eso es que en Mateo 7, versos 21 al 23, Jesucristo le dice a varias gente que va a hacer mucho sacrificio en su vida y esa gente lo va a hacer en el nombre del Señor, pensando que le están adorando al Señor o lo están haciendo para aumentar el reino del Señor. Y Jesucristo los para en seco y les dice, no, aléjense de mí, yo nunca los conocí. Y está hablando del verso 23. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y les leo primera de Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y lo irónico y increíble es algo que está escrito así tan claro en la escritura. Y hay otros versos similares, pero la gran mayoría lee eso y eso como que no computa. Ellos, bueno, dicen, no, yo amo a Dios, porque lo siento acá en el corazón, porque sé que amo a Dios. Entonces le dice uno, o sea que usted enseña a guardar los mandamientos. No, 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 eso es algo del pasado, eso es de los judíos. O van a decir, oh, no, pues claro, automáticamente, porque si uno ama a Dios, pues uno no comete pecado, uno no hace malas cosas. Y inclusive uno de esos mandamientos, el cuarto, es eh, el del guardar el día de descanso. Entonces les pregunta, bueno, ¿y usted lo guarda? Ah, no, 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 es que eso es de los judíos. Entonces ellos se sientan como Dios, porque Dios es el que sienta y define qué es la ley y qué es lo que es correcto e incorrecto. Pero ellos se sienten en esa capacidad de decir que en los 10 mandamientos, al menos uno de ellos, no importa seguirlo. Ahora, si uno le trata de mencionar a una persona de esa concerniente a las fiestas del Señor, eso sí es algo más ridículo, o al menos es lo que ellos piensan. O sea, ponerse uno a guardar 7 fiestas anuales que la gran mayoría no celebran, o sea, eso es de locos. Pero les recuerdo que para Dios obediencia es más importante que sacrificio. Bueno, no voy a leer los versos 12, 13 y 14 porque lo más relevante de todo eso es lo que acabo de hablar. Y el que no entiende en verdad el significado de qué es el amor de Dios, no podrá escapar este engaño. Los versos 15, 16, 17, 18 parece hablar de una adoración forzada. Y el verso 17 en particular habla de que el nombre de la bestia tiene el número de hombre. Y el verso 17 lo indica como el número 666. Y sinceramente en el video no planeaba cubrir eso, así que brevemente voy a decir de que primero revelación fue escrito en griego. Y en ese idioma la palabra leitenos significaba Latin man o hombre latino. Y así era como ellos llamaban a los romanos en ese entonces. O sea, en ese entonces la palabra romano traducida al griego, que es, repito de nuevo, el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento y por ende revelación, era una palabra que decía
o como está escrito ahí, Leiteinos, y que significaba romano. El número del nombre de la bestia daba en griego 666. Así que Juan entendió claramente que la bestia era el Imperio Romano. Bueno, comencé leyendo 4 interpretaciones de otros grupos concerniente a qué es la bestia. El primer grupo afirmaba que la bestia era una sociedad secreta que ha existido por miles de años, o sea, mucho antes del Imperio Romano, y que se valen de grupos para decidir qué eventos deben suceder y ellos controlan qué gobernante sube, qué artista sube a la fama y cosas así. Y esa gente también hablan de que hay un anticristo y un falso profeta. Pero tienden a asociar estos como 2 personajes diferentes y nosotros decimos que el anticristo y el falso profeta son el mismo. Por otra parte, los adventistas, ellos tienen bastantes artículos donde ellos explican el por qué ellos llegan a sus conclusiones y por alguna razón ellos terminan concluyendo que la primera bestia es el papado y que la segunda bestia simboliza a los Estados Unidos, lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Por otra parte, los testigos, ellos dicen que la bestia de 7 cabezas representa un sistema político mundial compuesto de muchas naciones. Y en cierta manera, al menos lo que entiendo, es que no es en sí una sola, sino que antes en el pasado existía Egipto. Egipto era la potencia número 1, pero que también había otras naciones pequeñas a través de todo el mundo que se regían, mientras que la nación principal pues estaba rigiendo también. Y eso ha sucedido por 7 ciclos, es decirlo así, porque después vinieron los asirios, los babilónicos, los Medo-Persia, de Grecia, después Roma y finalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Y ellos dicen que los 10 cuernos representan a todas las naciones en cierta manera. Y finalmente leí la visión de los mormones. Para ellos la bestia es sinceramente una demostración simbólica entre la batalla del bien y el mal. Y que no importa si uno hiere a Satanás, que él tal vez lo detiene uno de una manera, pero entonces él busca otra manera de cómo atacarlo a uno. Fuera de eso parece que ellos le instruyen a sus seguidores que no indaguen más en el asunto. No. Amigos y hermanos de la iglesia, hasta aquí este corto video. Gracias por su tiempo.